¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Hoy conversamos respecto de lo que nos cobija, nos alberga, nos protege, seamos uno o seamos muchos. Hoy hablamos del derecho a la vivienda. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En tiempos de desarrollo, de mejora y sostenibilidad económica, resulta por lo menos paradójico que la vivienda todavía no sea un tema superado. Pese a ser un derecho universal, la realidad de muchos peruanos dista incluso de la definición más básica. Vivienda es una construcción adecuada para que vivan las personas. Cartones, plásticos, esteras, palos y piedras nos ubican en nuestro real punto de partida. El derecho a la vivienda como tal ya no forma parte de nuestra Constitución vigente. Sin embargo, es considerado un derecho fundamental al estar suscritos como Estado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estima en su artículo 25, apartado 1, que toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Lo cierto es que, pese a los acuerdos internacionales y lo que digan los papeles, la necesidad se abre paso como buenamente pueda, y el resultado, luego de las migraciones y de centralismos instalados, son la precariedad y el riesgo. La informalidad como estilo de vida, porque bueno, no hay de otra. De momento, la actual gestión concentra esfuerzos en ofrecer opciones y proyecta el trabajo en reorientar ese como se pueda o como se vaya dando a eso que se llama urbanismo. De hecho, refieren el acceso a la vivienda en sus planes como política de inclusión social del gobierno. En tal sentido surgió el programa Generación de Suelo, que tiene como meta urbanizar 2.500 hectáreas de nuevo suelo urbano, suelo que será puesto a disposición del sector privado para que sobre ellos diseñe, edifique y venda viviendas sociales bajo supervisión del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto además de continuar con programas como Techo Propio, con el bono familiar habitacional, además del nuevo crédito Mi Vivienda, con el bono del buen pagador. A eso se suma el Plan de Gestión Correctiva de Vulnerabilidad Sísmica, que permite la evaluación directa de la situación estructural de las viviendas en condición precaria. Programa unido a la disponibilidad del crédito Mi Construcción, para la autoconstrucción supervisada. Otra opción a tener en cuenta es la creación del Banco de Proyectos de los municipios, que servirá para que la población pueda acceder a créditos y financiamiento para viviendas técnicamente seguras con asistencia profesional, bases que esperan ser cimiento de una proyección de solución al tema, bases que esperan construir la vivencia plena de este derecho. La necesidad de encontrar un lugar donde guarecerse, donde protegerse o finalmente establecerse como individuo o como familia es casi instintiva. Y en ese sentido es que se generó, que nació este derecho, el derecho a la vivienda, que finalmente fue desestimado en la Constitución vigente, la de 1993. ¿No es así, Francisco? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, el derecho a la vivienda fue reconocido por nuestra Constitución de 1979, pero en la de 1993 se suprimió este derecho. Sin embargo, eso no es óbice para que nosotros podamos acudir a los tratados internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contempla el derecho a una vivienda adecuada. Y Naciones Unidas se ha encargado en la observación número 4 de establecer todas las condiciones que comprende este derecho a la vivienda, que sin duda es un derecho progresivo, pero es un derecho que tenemos todos los habitantes de este planeta. Derecho progresivo, pero en algunas zonas de nuestro país sí que se está tomando
bastante tiempo y se comprende. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos con una entrevista que nos aclara un poco más este panorama y también para conocer por qué se sacó de la Constitución este derecho tan necesario que aunque en el papel debiera también seguir estando. Nos vamos a la pausa, regresamos en Tus Derechos, hoy Derecho a la Vivienda. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando respecto del derecho a la vivienda. Nos acompaña la arquitecta Gina Sherpela y es directora nacional de vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Arquitecta Sherpela, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Tus Derechos, que es un programa en el que enfocamos los temas respecto del derecho que se tiene a los mismos. ¿Existe derecho a la vivienda en nuestro país? Sí, claro, pero si bien es cierto no está en la Constitución, existe. Esto existe, es una necesidad básica para todos y nosotros estamos trabajando muy duramente en poder satisfacer, ¿no? O sea, necesitamos, nuestra meta es lograr 500.000 viviendas en este periodo presidencial. ¿En alguna región en particular? No, ¿En todo el país? No, en todo el país. Entre los que promovemos, entre las que subvencionamos y los proyectos que vamos viendo, ¿no? Estamos tratando de generar también suelo urbano para que los inversionistas privados puedan hacer proyectos de vivienda. ¿Van a trabajar con inversiones privadas? No, lo que pasa es que el Ministerio tiene dentro de sus actividades tiene varios programas. Si bien es cierto, para poder hacer vivienda tienes que tener suelo, que es un tema del cual adolecemos últimamente porque la ciudad ha ido se ha extendido mucho en un espacio muy grande. No hemos construido mucho para arriba. Entonces estamos viendo de generar espacios para hacer centros habitacionales donde haya espacios libres, donde hayan juegos, donde las familias puedan desenvolverse todos completos, ahora con tema de seguridad. Entonces, la idea es generar suelo para que también el inversionista privado pueda hacer proyectos. Pero hay ciertas regulaciones para que estos proyectos por supuesto se den, porque donde se ha crecido para arriba o donde se ha dejado crecer para arriba, vaya si se ha dejado, y se ha acumulado unos ya no multifamiliares, sino unos megafamiliares, y los espacios de recreo para las familias, pues es una piscinita enana. Entonces, sí, por eso la idea ¿hay alguna política, alguna manera de fiscalizar eso por encima de los gobiernos locales? Lo que pasa es que hay un reglamento. Hay un reglamento que te pide un porcentaje por cada área de terreno, una cantidad de viviendas, una cantidad de estacionamientos, una cantidad de áreas libres. Nosotros ahora estamos trabajando muy duro en ver que se cumplan con todos los reglamentos. Ya. Este es un tema, nosotros como Dirección Nacional de Vivienda estamos haciendo capacitaciones, estamos viajando por todo el interior, estamos haciendo capacitaciones en provincias, viendo el tema de vulnerabilidad, viendo el tema de la ley 29090 en todo lo que son habitaciones urbanas. La idea es promocionar y capacitar, como tú dices, a los gobiernos locales, que son los que realmente son los que dan o no dan el permiso. A las licencias, claro. Claro, y la idea es que la den correctamente, ¿no? Creando un poco conciencia de que hay sitios donde deben construirse, hay sitios donde no se debe construir, porque nosotros tenemos muchas zonas que tienen terrenos que no son, por donde va a pasar un huaico en provincia. Y todo el mundo sabe que en algún momento va a pasar un huaico. Si tú te pones ahí, el día que pasa el huaico... Te lleva con todo. Te lleva con todo. Entonces, yo creo que hay que crear conciencia de que la gente no debe ponerse ahí. O sea, no quiere decir que si no pasó en 20 años, este año no va a pasar. El huaico tiene memoria, o sea, aparece. Y después en las laderas, estamos sacando reglamentos de laderas, estamos viendo de normar todo de tal manera que para los gobiernos locales se les sea fácil regularlo, sea fácil controlarlo, sea fácil poder hacer crecer sus ciudades cumpliendo reglas, con espacios libres, en orden. Claro, porque en realidad existe alguna ciudad en nuestro país que haya crecido de manera ordenada, con criterios urbanísticos. Nosotros hemos crecido por invasión, no por inversión.
Y la meta del ministerio ahora, se está trabajando muy, muy en serio en que sea por inversión. O sea, pero en inversión podrá ser los que pueden invertir o tienen capacidad no, porque, de gasto. Mira, a ver, si tú no tienes capacidad de gasto, nosotros tenemos varios programas. ¿Cómo cuáles? A ver, si tú invadiste en algún momento y tienes tu casita medio hacer, tienes un producto que se llama mejoramiento de vivienda, al cual puedes acceder. ¿Cómo? Tienes varias condicionantes. Tienes que tener título de propiedad, tiene que ser vivienda única y tienes que no ganar más de 1.665 como grupo familiar. Te presentas, te inscribes y una vez que te vuelves grupo familiar elegible, hay una lista de entidades técnicas con las que puedes conversar. Tú escoges la que tú desees y le dices, necesito el techo, necesito la escalera, lo que tú necesitas, y mi baño, mi cocina, postulas y nosotros, tú pones, el grupo familiar beneficiario pone una parte de ahorro, que es como el 3% del monto que se le va a dar, y el Estado le da un bono para mejoramiento, te subvenciona un monto para que haga su techo, su cocina. ¿A dónde se acercan para acceder a esto? A ver, ahora están en algunas municipalidades, en la vitrina inmobiliaria que está en el segundo piso del correo, de lo que es el correo central. Ya. Tenemos las oficinas de las direcciones nacionales de vivienda del ministerio. Hay varios lugares. Hay un número gratuito al que habría que llamar. No lo sé, pero te lo podría... Bueno, será cuestión de entrar a la página web del ministerio e informarse, pero hay ese producto de mejoramiento de vivienda. Y existe otro que es construcción en sitio propio, que son las mismas condiciones. Tú tienes que tener un terreno, no tener una vivienda o tener una vivienda en esteras o en madera, una vivienda precaria. Claro. Tú das más o menos, creo que el monto es como 730 soles de ahorro juntas, lo que demora el trámite, porque el trámite demora 3-4 meses hasta que se te asigne el bono. Tienes tiempo para juntarlo y el Estado te da 17.700 soles para una casita de 35 metros. Techada, con baño, mayólica, con todas las comodidades, chiquita pero suficiente, claro, como para empezar. Me da la impresión que lo que pasa también es que al crecer de manera invasiva con todas estas migraciones de los 80 se generó muchísimo desorden. ¿Y qué pasa si mi casita o mi espacito está en una ladera en un cerro? O sea, evidentemente ahí el problema es que no vas a tener ningún tipo de servicio. El problema es que probablemente si tú estás en un cerro, estás en una zona de riesgo y no vas a poder acceder a un título de propiedad, el cual es un condicionante. Pero nosotros también tenemos un tercer producto que se llama Vivienda Nueva, que son de no sé si lo has visto, en la zona de los conos, en el norte, hay muchos proyectos grandes, muy bonitos, que tienen grandes zonas de parques, de jardines, tienen hasta un supermercado dentro, se están haciendo como esos proyectos grandes con espacios libres de departamentos de 55, 60 metros cuadrados, a los cuales tú puedes acceder exactamente lo mismo. El bono es un componente de ABC. A de ahorro, B de bono y C de crédito. En los dos primeros probablemente tú no accedas al crédito porque es inmediato, pero para poderte comprar una BN tienes que acceder al crédito. Con el monto que nosotros pedimos, nosotros hemos hecho una corrida y accedes a un crédito chiquito, pero accedes, y la verdad que terminas pagando algo así como 200 soles mensuales de tu crédito por el monto que terminas pidiendo, que creo que no es muy inalcanzable, porque si a eso le quitas que ya no vas a pagar el cilindro de agua, un montón de cosas que vas a dejar de gastar, cubre la cuota. Claro, pero hay que saber dónde poder poner las cuatro cosas que se puedan levantar para poder acceder a este tipo de bonos, pero lo cierto es que hay programas que se está trabajando y más o menos como que lo tienen planificado. En este momento tenemos convocados 20.000 bonos, de los cuales ya se han desembolsado 2.800, o sea, te están quedando casi 17.000 y pico que están disponibles para todo el que quiera acceder a él. Bueno, pues ahora vamos a colocar abajo la información a donde uno se pueda acercar, al teléfono que hay que llamar para poder acceder a este bono. Ha sido la arquitecta Gina Sherpé, la directora nacional de Vivienda, esta mañana en Tu Derechos,
comentando sobre el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Regresamos. Bien amigos, ya nos encontramos con la arquitecta Flor de María Valladolid, consultora y experta en arquitectura y en urbanismo. Bienvenida al programa, arquitecta. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, estamos tratando el tema del derecho a la vivienda. Entonces, un dato clave sería ver cómo estamos en vivienda, si tenemos un déficit, si estamos bien, si estamos más o menos, o si estamos mal. Claro. Yo creo que ese es un tema importantísimo, el tema del déficit, ¿no? Nosotros tenemos datos oficiales del INEI del año 2000 y del año 2007. Y acá aparece un componente importantísimo. Ya no estamos hablando solamente del déficit cuantitativo, que es el número de viviendas que hay que construir nuevas, sino estamos hablando del déficit cualitativo, que son las viviendas inadecuadas. Estamos hablando de la vivienda infrahumana, que tiene que ser sustituida. Prácticamente en el Perú la sensación que tenemos es que la mayoría de peruanos se ha construido su propia casa, o sea, no poco a poquito, sin calificaciones técnicas, pero cada uno se ha ido construyendo su casita. Es así, esa es una realidad, Nosotros hemos tenido épocas en que la construcción de vivienda por créditos inmobiliarios y en forma formal ha sido extremadamente limitada. A través del tiempo, la participación del Estado en lo que ha sido la construcción de vivienda para los grupos D y E fundamentalmente ha sido absolutamente exigua, ¿no? Eso ha ocasionado que a la fecha, por ejemplo, tengamos un déficit de vivienda de casi 2.100.000 viviendas, pero de las cuales 1.900.000 son viviendas para sustituir. Lo que se ha incrementado en forma masiva es el tema de la vivienda autoconstruida. No solamente de la vivienda autoconstruida, sino de la vivienda realmente en mínimas condiciones de habitabilidad, con hacinamiento, con promiscuidad. Y en este momento reportamos incluso que el porcentaje de viviendas que no tiene agua supera el 30%, ¿no? Que no tiene desagüe, supera el 30%. O sea, en el espectro que tenemos en este momento, hemos regresionado a lo que eran las cifras del año 60. Igual a la ocupación del territorio también, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, si analizamos el caso de Lima, queda un mínimo porcentaje de hectáreas por habilitar, pero tenemos un déficit de áreas recreativas también significativo. Y lo que estamos viendo es que la habilitación informal y dentro de la informalidad progresiva ha mantenido porcentajes extremadamente altos. Si tenemos el reporte de los créditos que se han otorgado para la vivienda formal, aquella vivienda que se independiza ahora en edificios multifamiliares y luego ingresa al tema registral para convertirlos en propietarios formales de la vivienda, estamos que casi el 50% se hace por créditos privados, el 50% con apoyo del Estado, pero esto es mínimo, porque en cuanto a la necesidad de vivienda se ha incrementado. De un déficit que nosotros teníamos el año 2000 de 325.000 viviendas, hemos subido ahora a 415.000 viviendas que necesitamos. Entonces, el boom inmobiliario es solamente un espejismo, porque se concentra la inversión en Lima, pero no puede alcanzar ni siquiera a redimir el tema del déficit inmobiliario cuantitativo. Desde el año 2002 que vienen estas políticas del propio Ministerio de Vivienda, porque se volvió a diseñar el Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque en una época se suprimió. Pero el derecho a la vivienda, en términos de Naciones Unidas, no solamente es tener una vivienda, sino tener una vivienda adecuada, ¿no? Como usted muy bien ha dicho, con saneamiento, con un lugar donde no exista hacinamiento, en fin. ¿Qué debe hacer el Estado, doctora? Es decir, usted nos dice, bueno, este supuesto boom inmobiliario es un espejismo, solamente se concentra en Lima y en algunos distritos, donde eran casonas gigantescas y luego ponen unas torres gigantes y entonces tenemos esa apariencia. Pero ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Qué hacer?
lo importante en este momento es, nosotros tenemos normatividad suficiente para afrontar este problema, normatividad suficiente. Desde el año 95 tenemos un reglamento que identifica estas microzonas de tratamiento. A la fecha, la totalidad de las microzonas de tratamiento deberían estar identificadas en el país y las municipalidades, con excepción de la de Lima, no ha cumplido con hacer esta identificación. Entonces, esto hay que hacerlo en forma inmediata y hay que intervenirlas por renovación urbana, pero con un concepto distinto, con un concepto de rentabilidad de un programa de transformación del área decadente a una zona mucho más moderna y rentable. Y para hacerla rentable, ¿qué hay que hacer? Primero, incorporar a los grupos de menores ingresos al sistema crediticio. Este es el principal problema. Y esto sí se puede hacer y lo hemos hecho, esto está demostrado, hemos hecho el conjunto habitacional La Muralla, que fue considerado megaproyecto de intervención, que fue ganador del primer premio de calidad arquitectónica y de renovación urbana, y esto se puede hacer en forma masiva. ¿Por qué? Porque todas las municipalidades del país tienen la posibilidad real de armar los fondos de renovación urbana. ¿Cómo se constituyen estos fondos de renovación urbana? Mínimamente con el 1% de la habilitación tradicional que pagan todos los habilitadores en el país. Esto se hizo en Lima, pero es la única municipalidad que armó su fondo. Y esto está dentro del marco de la ley. O sea que en este momento todas las municipalidades del país podían estar efectuando con sus recursos renovación urbana. Las municipalidades y también con apoyo de los gobiernos regionales, ¿no? Hemos tenido noticias en el sentido de que parte del canon que no se va a usar, se va a usar un fondo y de aquí no se podría utilizar también para promover. Se podría usar porque la ley de renovación urbana señala que se constituirá un fondo nacional para estos efectos. Todas las ciudades son organismos vivos y todas las ciudades necesariamente tienen que tener un mantenimiento y un fondo de mantenimiento. ¿Cómo se hace en otras partes del mundo? En otras partes del mundo lo que se hace es destinar el 20% del impuesto a la renta para temas de renovación urbana. Y esto es muy importante. La renovación urbana es altamente rentable para los propietarios y para los ocupantes, para el Estado y para los municipios, porque permite que el patrimonio inmobiliario absolutamente degradado incremente hasta 10, 15 o 20 veces su valor. Y esto empieza fundamentalmente con una recuperación de las áreas exteriores para una transformación masiva de estas áreas. O sea, es regresar a la propia ciudad. Claro. Y yo le voy a decir algo más, solamente un ejemplo. Nosotros terminamos de hacer el plan estratégico del Centro Histórico de Lima, donde habían 30.000 viviendas que estaban en condiciones absolutamente precarias. Son 460 manzanas en el Centro Histórico de Lima y se hizo un presupuesto minucioso y detallado de lo que costaba hacer una recuperación integral y total de estas 460 manzanas, que son 900 hectáreas. Muy bien, arquitecta. Yo creo que usted está poniendo la pica en Flandes y con eso creo que ya estaremos próximos a unas elecciones municipales este año de renovación y el próximo año ya unas elecciones municipales de verdad y esto debe ser tocado. Muchas gracias por haber venido al programa, arquitecta. Muchas gracias y creo que en manos de la sociedad peruana, porque yo quisiera solamente hacer un comentario, el derecho a la vivienda, que es motivo de este programa, estaba considerado como un derecho per se en la Constitución anterior a la del 93. Y sin embargo, este derecho de tener una vivienda digna no es más considerado ahora, sino solamente como un esfuerzo privado. Yo creo que no hay que hacer programas asistencialistas. Lo que hay que hacer es programas altamente rentables, incluir a la gente más pobre en el sistema financiero, propiciando su participación no en sistemas de autoconstrucción, sino en el proceso constructivo, porque el proceso constructivo es el más importante porque permite que uno incorpore incluso a gente que no tiene ninguna capacitación inicialmente como peones de obra y que puedan llegar a formalizarse e instruirse hasta lograr el grado de maestro en un proceso constructivo normal. Muy bien. Bien, amigos, con nosotros vamos al resumen de las opiniones de nuestros invitados. Nuestra meta es llegar a 500.000 viviendas en este periodo presidencial. Si no se tiene capacidad de gasto, existe el programa Mejoramiento de Vivienda. Se accede cumpliendo las condiciones necesarias. A la fecha tenemos un déficit de 2.100.000 viviendas.
El porcentaje de viviendas que no tiene agua supera el 30% en el espectro que tenemos en este momento. Si bien la vivienda es un tema que ha crecido respecto de las necesidades y los recursos de las personas, y pese a ya no estar en la Constitución, es un tema que se está siguiendo como política de Estado, y desde el gobierno se están generando suelos urbanos y también hay bonos de mejoramiento en ese sentido a los que se puede acceder. Ya hemos puesto las informaciones en el programa, Francisco. Bueno, efectivamente, el gobierno hace un esfuerzo, ya desde hace varios gobiernos también se continúa esta política, pero a mí me queda en esta segunda entrevista que hicimos, ¿no? Esta perspectiva de que se debe llegar a la mayor cantidad de pobladores peruanos. En ese sentido, yo creo que el Estado debe hacer un mayor esfuerzo, es decir, debe estar no solamente el gobierno central que genera estos programas, sino también los gobiernos regionales y los municipios con mucha fuerza, sobre todo, ¿no, Rocío? Porque hemos visto a lo largo de estos últimos años que los bancos establecieron sus programas, pero te digo un dato nada más. A nivel de América Latina somos el país que tiene más caros sus intereses en materia de crédito hipotecario. Entonces esto nos dice mucho. Bueno, así están las cosas. La cosa, supongo, no solo es llegar, sino llegar y con orden para tratar de ponerle coto hacia arriba estos temas del boom constructor y todas estas cosas. Sugerencias que ustedes quieran hacer llegarnos para hacer de ellas un tema de este programa, siempre nos las pueden hacer llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Con nosotros será hasta el próximo fin de semana. Buenos días, chao.